todo bien en sus prácticas, ¿no? Si hubiera algún problema, por favor, también hacérmelo llegar, porque ya se les va a dar a los docentes de prácticas el Excel para que pasen todos sus datos, porque no bien dan el examen, tenemos un tiempo corto para publicar sus notas. Pasa. ¿Quiénes más de tus compañeros te han dicho? Solo 25. Ariana Arce. No digo, el 5, ¿no? Ah, sí, sí. No, ya. Pásenmelo por echar los apellidos, por si acaso. No se olviden, chicos, que si yo, bueno, hoy día obviamente tienen la tolerancia, ¿no? Pero si hay inasistencia, recuerden que la inasistencia es 0. Si quieren que se les justifique, me tienen que mandar un correo institucional, pero no es cuestión de decir no pude venir o estuve mal, tienen que sustentarlo. De alguna manera he pasado lo de la primera semana porque, en fin, ¿no? De repente no se entendió bien. Pero el tema es que si no hay un sustento, así presente en trabajo, no está justificada la inasistencia. Entonces, para evitar problemas, por favor, si yo hay una inasistencia, tengo que justificarlo sustentando. Y evidentemente, así presente en trabajo, no va a poder estar igual que la persona que vino, si no, no sería justo. Y en práctica sí no hay justificación, o sea, en el sentido de que ahí es 0, ¿no? Bueno, acá también debería ser 0, pero duele ponerse ahí. Pero si no justifican, y hay algunos que no justifican, se le pone 0. Pasa. ¿Tu apellido? López. Isla López. Después ya me dicen sus apellidos, no voy a estar entrando cada vez. Ya. Esta semana vamos a hablar sobre generalidades del sistema osteoarticular miembro superior. No voy a empezar haciendo preguntas porque vamos a tener el pasito. En esta semana vamos a ver lo que es la importancia de los vasos y nervios del miembro superior y los movimientos del miembro superior. Entonces, hay algunos conceptos que ya lo venimos viendo desde la primera semana. Entonces, ¿cuál es la importancia de los vasos y nervios del miembro superior? Ahí podemos ver la arteria subclavia, recuerden, la axilar, ramela subclavia. Luego tenemos la braquial profunda y la braquial, ¿no? Braquial o también llamada humeral. Entonces, esto vamos a ver después, igual como les he dicho, los conceptos. Ahí. Entonces, lo que necesitamos saber, y eso también lo vamos a ver como actividad de grupo para que quede conceptualizado bien, la identificación y distribución de las arterias de nuestro miembro superior, venas y nervios. Entonces, acá hay algunas definiciones que ya ustedes las saben, ¿no es cierto? La abducción es el movimiento de alejarme del centro de mi cuerpo. Si hablamos de una prótesis de mano, quiere decir que yo alejo los dedos, no abrir la mano, ¿no? O extender o separar los dedos. Aducción es hacia el centro del cuerpo. Y si hablamos de una prótesis de mano, es juntar los dedos o cerrar la mano. Si hablamos de una amputación, es la separación de un hueso en un tejido sano o la separación de una parte del cuerpo en una articulación que viene a ser la desarticulación. Y hay varios niveles de amputación. En este caso, ya que hablamos del miembro superior, tenemos amputación del dedo o pulgar, amputación parcial de la mano, una amputación transcarpiana o carpiana, una desarticulación de la mano, o sea, dependiendo del nivel, ¿no?, que me van haciendo la amputación transradial, que es la amputación por debajo del codo, desarticulación del codo, una amputación transhumeral, que es por encima del codo, una desarticulación del hombro y una amputación interescápulo-torácica. Bilateral, como su nombre lo dice, ambos brazos o piernas pueden estar afectadas. Dismelia es una malformación congénita de la que se distinguen los diferentes niveles. Amelia, cuando hay la ausencia de un miembro completo. Focomelia, cuando la mano o partes de ella están directamente conectadas al hombro. Ectromelia, ausencia de una parte intermedia de un hueso largo.
la mano se conserva, y la peromelia, ausencia de la parte del brazo. Entonces acá podemos ver algunas imágenes para que quede de repente mejor definido. Entonces ahí vemos ese bebé con amelia, como dice acá, A de ausencia, ¿no? Sin del miembro completo, meromelia, cuando vemos que tenemos así como la manito, pero es como un resto rudimentario ahí, la micromelia y la focomelia. Pues ahí tenemos también otras imágenes. Entonces, ¿qué es la angiología? La angiología fue definida, el primero en describir lo que es la circulación sanguínea fue William Harvey en 1628, donde el sistema cardiovascular, donde el corazón viene a ser esa bomba, ¿no? Esa bomba que va a bombear o impulsar sangre a través de un sistema cerrado de conductos hacia mis tejidos, y luego va a haber un retorno hacia el corazón. Entonces acá tenemos las arterias que van a transportar sangre de mi corazón a los tejidos. Obviamente se van a ir ramificando y van a ir disminuyendo el calibre. Esa es la diferencia con las venas. La arteria va disminuyendo el calibre mientras las venas va aumentando, porque la vena es de retorno, ¿no? Las arterias son paredes de mayor grosor, elásticas, musculares, las arteriolas. Bueno, luego tenemos los capilares, las venas que van a transportar sangre desde mis tejidos hacia mi corazón de regreso. Van confluyendo y aumentando su calibre, y las paredes van a ser más delgadas que las arterias. Capilares, vénulas, venas y los linfáticos. Pues ahí podemos ver de las arterias, de las venas y del sistema linfático. Entonces vamos a empezar con los vasos del miembro superior. Esa va a ser una de las actividades, ¿no? Un grupo me va a hacer el dibujo, porque eso se lo va a graficar, no es que lo va a poner, copiar así tengan ustedes su iPad, van a graficar, porque eso va a permitir que puedan retener mejor. La arteria axilar, sus ramas, que es la torácica superior, la acromiotorácica, la torácica lateral, la subescapular, la circunflejo humeral anterior, la circunflejo humeral posterior. ¿Por dónde pasa la circunflejo humeral posterior? Porque es para... Entonces acá podemos ver la arteria axilar en su primera porción, porque son 3 porciones. La primera, torácica superior; en la segunda, el tronco tóraco-acromial, en sus ramas clavicular, pectoral, acromial, deltoidea, y la torácica lateral. Y la tercera porción tenemos la subescapular y la circunflejo anterior y humeral anterior y el humeral posterior. Entonces ahí podemos ver el gráfico, donde vemos ahí la arteria subclavia, la subescapular, la circunflejo humeral anterior, la posterior, la torácica lateral. Entonces, si vamos disgregando un poco, ¿no? Vamos a ver que la arteria axilar va a ser rama o continuación de ¿cuál arteria? De la subclavia, en el borde externo de la primera costilla. ¿Cuál es, digamos, uno de los referentes anatómicos? Es el pectoral menor, que va a dividir la arteria axilar en 3 partes. Entonces, al pasar la axila, se va a dividir en 3 partes. La primera va a ser del borde externo de la primera costilla al borde interno superior del pectoral menor. Ustedes saben que después yo les doy la clase, aumentada las diapositivas. La segunda porción detrás del pectoral menor, y la tercera porción en su borde externo o inferior del pectoral menor al borde inferior del redondo mayor y pectoral mayor. Ese es como el recorrido en sus 3 partes de la arteria axilar. Tenemos entonces la arteria torácica superior, que se va a encargar de suministrar sangre ¿a qué músculos? A los pectorales. La tóraco-acromial, el tronco primario, que tiene ramas claviculares para los músculos subclavios, la rama pectoral, rama acromial y la rama deltoide. Pues acá en este dibujo también tenemos el tronco tóraco-acromial, sí están viendo, ¿no? La torácica superior. Entonces, en la segunda parte está la arteria torácica lateral en el margen inferior del pectoral menor, y que va a irrigar ¿qué músculos? El serrato anterior, pectorales, subescapular, mamario. Luego tenemos la arteria subescapular. ¿Ya? Ahí está la arteria también subescapular, fíjense en el dibujo. Tenemos la escapular circunfleja, la tóraco-dorsal, y que obviamente van a formar anastomosis. Y las arterias circunflejo humeral, la anterior, que va hacia el cuello quirúrgico del húmero hasta la cabeza corta del bíceps y coracobraquial, y la posterior, que es a lo largo del nervio axilar a través del espacio cuadrangular alrededor del cuello quirúrgico, y se anastomosa con la circunfleja anterior y braquial profundo.
Ese es en cuanto a la arteria axilar. Luego tenemos la humeral con sus ramas y la radial. Si hablamos de la humeral, o también llamada braquial, tenemos ramas musculares, tenemos la arteria nutricia del húmero, la braquial profunda. ¿La braquial profunda por dónde pasa? ¿Ah? ¿De qué espacio? Intervalo. ¿Con qué nervio? Luego tenemos la arteria colateral cubital superior y la cubital inferior. Entonces, ¿cuál es la arteria? La arteria axilar se va a continuar entonces a nivel del borde inferior del pectoral mayor en la arteria braquial o humeral. Tiene relaciones anteriormente de arriba hacia abajo con el músculo coracobraquial y el bíceps. En la forma posterior con el vasto medial primero y el músculo braquial anterior. Entonces tenemos ramas, como ya les mencioné. Aquí podemos ver alguna de las ramas. Ahí vemos la arteria colateral cubital superior, cubital inferior. Acá podemos ver mejor, ¿no? Ahí vemos la braquial, ahí vemos su ramita braquial profunda, ahí vemos la arteria nutricia del húmero y la cubital superior, cubital anterior. Entonces ahí se ve mejor visualizado. Algo así van a tener que hacer el gráfico, los que les toque hablar de la arteria humeral. Al grupo que le toque no solamente es el recorrido, sino los músculos o qué área se encarga de irrigar. Luego tenemos bueno, acá también están algunas diapositivas adicionales de la arteria braquial humeral. Ahí vemos la arteria braquial, que luego se va a dividir en radial y cubital. Entonces aquí vemos las relaciones que tienen con los músculos. Ahí están las ramas colaterales, ahí ven los numeritos, ahí está mejor ejemplificado de la arteria humeral. Entonces es la braquial profunda, la nutricia del húmero, hay ramos musculares, está en el 3, y la colateral cubital superior y inferior. Entonces acá también tenemos otra vista. Entonces hay varias vistas para que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué es importante el recorrido? Porque recuerden que si de repente hay un caso clínico, dependiendo de la ubicación de la lesión, yo voy a poder saber qué rama de repente puede estar comprometida y si de repente puede también presentar lesiones o síntomas por algún compromiso vascular. Tenemos entonces la arteria radial, que es una rama terminal de la braquial, y tiene también sus ramas, ¿no? La recurrente radial, la carpiana palmar, la rama palmar superficial, la rama dorsal del carpo, la interósea dorsal del primer espacio y la principal del pulgar. Pues igual también acá pueden ver algunas vistas donde se puede ver la arteria, por ejemplo, recurrente radial, la rama palmar superficial de la arteria radial. Pues ahí les he colocado varias imágenes, ¿no? Para que más o menos vean el recorrido de las arterias y pueda quedar un poco más ejemplificado. Al final es importante también estos conceptos del arco palmar superficial y profundo. Entonces tenemos la arteria cubital, que tiene sus ramas musculares, la arteria recurrente cubital anterior, la recurrente cubital posterior, las interóseas, la cúbito palmar y la arteria para el arco palmar profundo. Igual acá les he colocado también vistas o imágenes, de repente ustedes pueden conseguir mucho mejores. Entonces acá tenemos, ¿no?, la arteria braquial, que se subdivide en dos ramas terminales, la radial y la cubital. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la interósea, la recurrente, la anterior, la posterior, perdón, ahí está la recurrente interósea posterior, la interósea anterior, el tronco de las interóseas. Acá tenemos una mejor vista, donde están las interóseas, que son ramas de la cubital. La transversa anterior y posterior cubital del carpo. Ahí está la transversa del carpo en esta imagen. Y la cúbito palmar que les estaba mencionando, y para el arco palmar profundo. Ahí viene ese arco. Entonces ahí hay diferentes vistas, que como repito, de repente ustedes ahora que van a hacer el gráfico pueden conseguir más. Entonces el tema es que me hagan el recorrido de la arteria con sus ramos y qué cosa irriga.
Pues ahí tenemos también otra vista. Pues ahí tenemos el arco superficial, ahí lo vemos, que está formado ¿por qué? Por la unión de las ramas cúbito palmar y radio palmar, y las arterias digitales palmares comunes. En cambio, el arco profundo está formado por la unión de las ramas terminales de las arterias radial y cubital, arterias metacarpianas palmares, las interóseas y la arteria principal pulgar. Acá tengo otra vista donde veo que en el arco palmar superficial la arteria cubital es medial al gancho del ganchoso y después gira en sentido lateral cruzando la palma. Y el arco palmar profundo, ahí lo vemos, ¿no? Es la continuación y tramo final de la arteria radial formando un arco que se anastomosa con la arteria cubital. Ahí les he agregado también vistas, de repente ustedes tienen mejor de sus libros que están viendo de anatomía. El arco palmar superficial es importante, ¿por qué? Porque la arteria cubital, ahí lo vemos, ¿no es cierto? Radial, cubital, eso rojito. Este arco palmar superficial, y vemos que está formado por la unión de la cubital y la rama radiopalmar de la radial. La arteria cubital va a entrar en la palma con el nervio cubital por delante del ligamento anular, anterior del carpo y lateral al pisiforme, pasando medialmente al gancho del hueso ganchoso, canal del Gullón. Este canal de Gullón es importante porque es un referente anatómico. Acá vemos también un gráfico, un diagrama del arco palmar profundo. Entonces les he colocado varias vistas. Este es un concepto importante, yo no sé si lo han escuchado, probablemente sí, el tema de la tabaquera anatómica. Ven este espacio de acá, ahí está acá. Tabaquera porque en algunos momentos uno coloca acá el tabaco y lo aspira, ¿no? Por eso se ha quedado con ese nombre, tabaquera anatómica. Entonces está formado por los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar que van a delimitar su límite anterior, van a demarcar su límite anterior. El tendón del extensor largo del pulgar va a ser su límite posterior. ¿Por qué es importante? Porque la arteria radial va a cruzar el suelo de la tabaquera donde se puede sentir la pulsación. O sea, si yo quiero de repente evaluar el pulso radial, entonces tengo que tener ese referente anatómico de la tabaquera para poder evaluar. Y el suelo de esta tabaquera va a estar por el hueso escafoides y en menor definición el trapecio. Hemos hablado de huesos de la mano. Aquí vemos, ¿no es cierto? O sea, los huesos de la mano tenemos las falanges, que pueden ser distales, mediales, proximales. Tenemos los huesos metacarpianos y los huesos del carpo. Si hablamos de los huesos del carpo, ahí están los numeritos, ¿no? Ahí vemos una segunda hilera y una primera hilera. En la primera hilera vemos que ahí tenemos el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, que es el ganchoso que hemos mencionado, por donde va a atravesar, ¿qué arteria? ¿Con qué nervio formando el canal de Gullón? ¿Qué pasa por el canal de Gullón? ¿La cubital o la radial? Cubital. Entonces el ganchoso, ahí ven ahí como si fuera un gancho, 4. Luego vemos el pisiforme, el 5, el piramidal, el 6, el 7 es el semilunar y el 8 el escafoides. Entonces los huesos de nuestro carpo. Entonces acá hay varias vistas. Acá lo que les está mencionando, la arteria cubital entra en la palma con el nervio cubital por delante del ligamento anular anterior del carpo, pasando medialmente al gancho del hueso ganchoso, canal del Gullón. Entonces acá tenemos que la tabaquera anatómica va a ser una depresión triangular que está en el dorso de la mano, que su nombre proviene del uso de la superficie para poner tabaco, como ya les había mencionado, y es una zona donde puede ser palpado el pulso, y es un sitio de orientación ante fractura del hueso escafoides, porque vemos que en el piso de esta tabaquera podemos notar el hueso escafoides, que es uno de los huesos que más se fractura. Entonces ahí vemos los límites que forman esta tabaquera anatómica. Luego tenemos el tema del sistema venoso. Hay 2 venas satélites para cada arteria, van a tener el mismo trayecto y el mismo nombre de la arteria.
Entonces tenemos venas superficiales y profundas. En las superficiales tenemos el arco dorsal de la mano, las venas de mi antebrazo, que va a ser la radial, la cubital, la mediana, y mis venas del brazo, que son la cefálica y la basílica. Entonces aquí podemos ver, ahí está la vena mediana, la cefálica, la basílica, la cubital y la radial. Acá se ve mejor. Ahí tenemos la vena subclavia, la vena axilar, la vena cefálica, la basílica. Acá tenemos otra vista también. Entonces el sistema venoso superficial, al igual que el profundo, se origina en la mano, porque ya saben que es de retorno, ¿no es cierto? Luego tenemos los linfáticos, que pueden ser superficiales y profundos. Si tenemos los linfáticos superficiales, tenemos los supraepitrocleares, que son de la vena basílica, y del surco delto pectoral, la vena cefálica. Y luego tenemos los linfáticos profundos, que pueden ser en diferentes grupos: los ganglios axilares, el grupo apical, lateral, posterior, central y pectoral. Acá podemos verlo ubicado por colores. Acá vemos, está en colores, ¿no? El naranjita, ese círculo en naranja, viene a ser los ganglios supratrocleares. Y ese redondo en amarillo, los ganglios deltopectorales. Acá vemos los ganglios periféricos, los ganglios axilares. Entonces ahí vemos los referentes anatómicos de los ganglios. Acá tenemos otra vista donde se pueden ver mejor lo que hemos mencionado, ¿no? Esto ya hemos visto, recuerden el plexo braquial, que vienen las raíces primarias C5, C6, C7, C8, T1, se va dividiendo en troncos, luego divisiones, luego cordones, o también a veces en algunas literaturas están los fascículos, lateral, posterior, medio, y luego vienen las ramas terminales que ya hemos visto. ¿Ya? Esto es importante que ustedes traten de memorizar un poco, porque de repente les ponen un caso, ¿no?, donde dicen sensibilidad en el dorso de la mano. Entonces yo tengo que más o menos saber qué nervio es el que podría estar comprometido. Entonces ahí está la numeración, ¿no? Vemos, por ejemplo, el 1, que es el nervio mediano, que es la mitad acá, la parte de la palma de mi pulgar, y está toda esta área que está de repente inervado por mi nervio mediano. Luego tenemos el radial, en el cubital está el 2, perdón. El 3 está el radial, y así sucesivamente los nervios. Ahí vemos. Esto es importante, volver a recordar lo que ustedes ya hemos visto en la clase anterior. Ahí vemos que el dolor del hombro es uno de los motivos de consulta más frecuente en nuestra práctica clínica. Referentes anatómicos óseos, ahí tenemos la cabeza humeral, el acromio, el húmero, la clavícula, el escápulo. Esto es un repaso porque ya se vio en la clase anterior las articulaciones de mi hombro. Recuerden que hay dos grupos, ¿no es cierto? El primer grupo, que es el glenohumeral, con la subescapular, se articula la cabeza del húmero y mi cavidad glenoidea de la escápula, es más para el movimiento y menos para el apoyo de la carga y estabilidad. En cambio tenemos la acromio-clavicular en este segundo grupo que vimos, que es la unión articular entre la clavícula y la escápula, siendo esta la única unión ósea entre la escápula y el tronco, es lo que me da estabilidad. La escápulo-torácica, recuerden, no es una verdadera articulación, pero facilita los demás movimientos en un hombro congelado. Y la esterno-clavicular, donde los huesos que forman la articulación se van a situar en el tórax, uno en la línea media del cuerpo esternón, y los otros en los laterales, la clavícula. Ahí está la numeración también. Recuerden esto que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los músculos que forman el manguito rotador? Es el que rota internamente el húmero, participa en el movimiento de la abducción del brazo. ¿Cuál es el único que abduce? Permite rotar externamente el brazo y participa también en la rotación externa del brazo. Uno de los músculos que más se lesiona frecuentemente es el supraespinoso.
Entonces aquí se está evaluando lo que en parte también hemos visto en la clase anterior, que es la parte de cómo yo evalúo hombro. Entonces primero todo parte por la observación, ¿no? Después que yo hice mi anamnesis, después que yo pregunté por qué viene el paciente, yo empiezo mi examen físico primero observando, lectoscopía. Se realiza por delante o por detrás, por arriba, lateralmente. Obviamente yo comparo mi hombro sano con mi hombro enfermo. Puede, aunque es poco probable, hallar tumefacción, eritema o cambios en conformación. La atrofia, por ejemplo, de los músculos infraespinosos o supraespinoso puede sugerir un hombro doloroso o una rotura aguda del manguito rotador. En una sinovitis glenumeral puede haber derrame que puede detectarse por la presencia de una tumefacción, o sea, un abultamiento a lo largo del tendón del bíceps cuando atraviesa el canal bicipital, y una tumefacción que puede ser por una bursitis subacromio deltoidea, generalmente por microcristal. Entonces acá vemos que el examen físico, ahí les he puesto un enlace, espero que estén revisando los enlaces que se colocan porque pueden ayudar un poquito a clarificar conceptos. Entonces empiezo por la inspección, la palpación, tengo que medir los arcos de movilidad, porque recuerden que hemos visto arcos de movilidad, las pruebas de fuerza y maniobras especiales como las que vimos, ¿no es cierto? Que ahora algunas vamos a repetir nuevamente. Entonces ahí vemos la palpación que se hace. Nosotros palpamos diferentes referentes anatómicos para evaluar. Ahí están los arcos de movilidad. En una flexión o elevación del hombro puede llegar hasta 180 grados. Hay una rotación interna del hombro, 55 grados, una rotación externa de 40 a 45 grados, una extensión que puede llegar a 60 grados, una abducción en 180 grados. Obviamente eso va a depender de algunos factores como los que vamos a ver, ¿no? Hay personas que tienen mayor movilidad que otras. Entonces, ¿qué examinamos? ¿Por qué tenemos que hacer toda esta evaluación? Porque tenemos que ver si hay dolor, hay temperatura, porque puede haber flogosis. Nosotros examinamos la articulación externo-clavicular, los manguitos de los rotadores, la bursa subacromio deltoidea, mi articulación acromio-clavicular, mi troquíter, mi troquín, el músculo supraespinoso. O sea, yo tengo que palpar para ver que no haya ningún dolor o lesión. Entonces aquí la movilidad activa, ¿no? En la abducción, la aducción. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, 90 grados para medir la articulación escapulohumeral. A partir de los 90 grados, acromio clavicular, externo clavicular. Recuerden esos arcos de movimiento, porque eso me va a ayudar a definir también el nivel de la lesión. Yo tengo una aducción que puede ser por delante de mi cuerpo, que puede llegar hasta los 60 grados, o sea, hay mayor amplitud, y por detrás es menor amplitud, que puede ser hasta 45 grados. Ahí tenemos la antepulsión, es decir, la flexión anterior del hombro, y la retropulsión, que es la extensión del hombro hacia atrás del brazo, ¿no? Una rotación externa y una rotación interna. ¿No? En la externa vamos a ver que en neutro es de unos 70 grados, pero esto puede considerarse normal entre 45 a 90 grados. En abducción de 90 grados puede incluso sobrepasar los 90 grados la rotación externa. En cambio, la rotación interna puede medirse cuando hay también una abducción de 90 grados y puede llegar solo a 30 grados. Esta maniobra de Apley ya lo hemos visto, que también se le llama rascado de Apley. Recuerden que cuando yo digo al paciente que coloque la mano por detrás de la cabeza y que intente rascarse la escápula contraria, el hombro contrario le voy a decir, estaría evaluando ¿qué cosa? Abducción y rotación externa. En cambio, si yo le pido al paciente que sitúe la mano por detrás y trate de agarrarse la punta de la escápula, yo mido aducción y mi rotación interna. Para evaluar movilidad pasiva, porque lo anterior ha sido movilidad activa, ¿no? Entonces, la movilidad pasiva, y yo quiero ver si hay un compromiso a nivel de mi articulación glenumeral de manera temprana, voy a encontrar que probablemente haya una limitación en la abducción y rotación activa y pasiva. La abducción pasiva va a ser cuando yo fijo mi escápula con el codo flexionado y lo abduzco, llegando normalmente a 90 grados. Al llegar a los 90 grados, este troquíter va a tropezar con el arco coracoacromial. En este punto va a haber una rotación externa que permite la elevación completa de mi brazo.
En cambio, en la rotación pasiva, el brazo se abduce a 90 grados y con el codo flexionado se lleva el antebrazo hacia arriba para la rotación externa. Es decir, ¿cómo es ese movimiento? El brazo abducido en 90, ¿qué significa? Ya, con el codo flexionado se lleva el antebrazo hacia arriba para mi rotación externa. Siempre se debe comparar con el lado opuesto, o sea, yo vengo por el dolor en el lado derecho y yo tengo que comparar con el izquierdo. Estas pruebas, ¿se acuerdan que también ya hemos visto cuando vimos, no? Es para ver, por ejemplo, manguito el rotador. En la izquierda está de Job. Recuerden que era el paciente con los brazos en abducción de 90 grados, antepulsión de 30 grados, rotación interna, porque mi pulgar está hacia abajo, ¿no es cierto? Y el examinador va a tratar de bajar y el paciente va a tratar de subir. Contra resistencia, y si hay dolor es positivo y puede ser una alteración a nivel del supraespinoso. En cambio, el test del envase vacío es al revés. Es decir, el paciente también en brazos de abducción, pero no está en antepulsión, sino que elevo los brazos sobre el plano escapular, o sea, trato de llevarlo hacia arriba, mi pulgar está hacia arriba, y el paciente lo va a tratar, el examinador lo va a bajar. También mide el tendón del supraespinoso. Acá tenemos algunos rangos articulares, en flexión hasta 180 grados, extensión de 45 a 60, abducción de 180, porque acá tenemos 90, 180. Aducción de 0 a 30, flexión horizontal, abducción horizontal, rotación interna, externa. Este es como un repaso de la clase anterior también. Esta maniobra de Job también ya la hemos visto. Ahí vemos 4 figuras, está A, B, C, D, que son exploras, es para ver el tendón del supraespinoso. En la primera, en la A, tenemos la maniobra del Job, donde el paciente igual, ¿no? Ahí vemos el paciente, el examinador se sitúa frente al paciente, coloca los brazos de en 90 grados, abducción en 90 grados de abducción, 30 grados de flexión anterior, en rotación interna con el pulgar hacia abajo, y trato pues yo de bajarlo. Eso también ya hemos visto, el test de NIR, el examinador con una mano estabiliza mi escápula e impide que yo eleve el hombro, y con la otra procedo a levantar pasivamente el brazo en rotación interna, o sea, yo lo levanto, no le digo al paciente que lo haga. Cuando es positivo va a haber dolor más o menos entre la angulación de 70 a 120 grados. Y el test, el dibujito de al costado es el test de Hopkins-Kennedy, donde el explorador se va a situar de cara al paciente, le va a colocar el brazo, ahí vemos en flexión de 90 grados, con el codo en flexión, y va a realizar una rotación interna del hombro bajando el antebrazo, o sea, para acá. Ese descenso pasivo del antebrazo va a provocar dolor. Aquí está otra forma también de ver la maniobra de Hopkins-Kennedy. Y aquí está así como un consolidado que les puede ayudar como memoria qué test o qué maniobra puede medirme. Por ejemplo, el test de Pate es para el infraespinoso. El drawbar ya hemos visto, ¿no? Que es el brazo caído, ¿no? Que se le pide al paciente que baje lentamente y se cae mi brazo. Es para ver también supraespinoso, el Job es para ver supraespinoso. La maniobra de Hopkins o de NIR para ver también espacio subacromial. Aquí tenemos también otro cuadro que resume las maniobras. Entonces, cuando hablamos del codo, nosotros tenemos que primero ver el codo en posición flexionada, ¿cierto? Y extendida para valorar contorno y ángulo, que puede ser de 5 a 15 grados. Voy a palpar la superficie extensora del cúbito, el olecranon y los epicóndilos lateral y medial del húmero. Y tenemos ahí movimientos de supinación, o sea, pronación, supinación. O sea, ya estamos avanzando, ya no estamos viendo hombros, sino estamos viendo ahora el tema del codo. Ahí vemos cómo el examinador está palpando, si hay aumento de temperatura, si hay una tumefacción, palpa el surco olecraniano, la interlínea radiohumeral para ver si uno puede hacer la pronación y la supinación de la mano. Y acá hay varias maniobras que yo puedo realizar si yo estoy sospechando, por ejemplo, en una epicondilitis. Ahí tenemos la prueba de Cosen, de la silla, de Wobden, de Thompson y de Mills. Entonces, desglosando cada una, el test de Cosen, ahí vemos la figura,
ayuda a verificar si hay una epicondilitis o codo del tenista, que es uno de los casos primeros que ustedes van a hacer. Si es positivo, el paciente va a tener dolor en el epicóndilo lateral. Entonces ahí vemos cómo es que yo me puedo colocar detrás del paciente, fija con una mano la articulación del codo, o sea, yo está agarrando la articulación del codo y con el otro está el puño, está en puño y el examinador está haciendo presión. Entonces, la presencia del dolor localizado en el epicóndilo lateral del húmero o puede haber en la musculatura extensora va a indicarnos una epicondilitis. Si yo estoy sospechando en una epitrocleitis o de repente del codo ya no del tenista sino del golfista, ahí también hay pruebas especiales, la maniobra específica del codo del golfista, la prueba de Cousin perinvertida y la prueba de Mills. Entonces acá también les he colocado cada uno individual, ¿no? La prueba de Mills, ahí vemos paciente en bipedestación, o sea parado con el brazo en ligera pronación, la articulación de la mano en extensión dorsal y el codo flexionado, y con una mano el clínico va a sujetar la articulación del codo y con la otra va a estar en sentido lateral de la parte distal del antebrazo, o sea en la parte de acá, ¿no es cierto? Y luego voy a tratar de vencer la oposición del clínico, del examinador. Acá tenemos la del Cousin invertida, esta es la de Cousin, ahí vemos cómo es la posición y aquí está en forma invertida, o sea ya no lo hago sino el paciente está acá, es para ver epitrocleitis. El clínico palpa con una mano el epicóndilo medial, el otro es lateral, ¿no es cierto? Y coloca la otra sobre la articulación de la muñeca del paciente que se encuentra en supinación. Ahí tenemos el signo del codo del golfista. Esa es la parte de codo. Si yo quiero ver muñeca, recordemos que la articulación de la muñeca tiene una articulación radiocarpiana, que es elipsoidea, y una radiocubital, que es trocoide, que forma parte de la articulación del codo. Entonces, ¿cuáles son los movimientos de la muñeca? Los movimientos de la muñeca en su eje transversal y plano sagital tiene movimientos de flexo-extensión. En su eje antero-posterior y plano sagital, movimientos de abducción y aducción. Y en los movimientos naturales se combinan con los ejes oblicuos, flexión, aducción, extensión, abducción. Es ahí vemos, ¿no es cierto? Mi muñeca. Flexión, extensión, aducción, abducción. Entonces aquí vemos algunas patologías que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en la figura de arriba una tumefacción localizada. Luego en la de abajo vemos como una hinchazón, ¿no es cierto?, en el borde radial de la muñeca. En el dibujo de arriba de la derecha vamos a ver como tumefacciones en las vainas sinoviales. Y en la parte de abajo de la mano lo que se llama el ganglión, que es como una bolita ahí. Entonces aquí les coloqué que todos nuestros músculos del antebrazo, salvo el cubital anterior, van a tener como una vaina sinovial que va a facilitar su deslizamiento al ejecutarse los movimientos de mi mano. Los gangliones, ¿qué van a hacer? Los gangliones van a ser como quistes sinoviales, van a ser nódulos rellenos de líquido sinovial, suelen aparecer en la muñeca, mano, rodilla o pie, alrededor de las articulaciones o próximo a los tendones. No son malignos, son benignos, pero en ocasiones pueden tener dolor o puede dificultar la movilidad de mi mano. Y el tratamiento generalmente es algo sencillo, rápido, poco invasivo, y que lo que ayuda es para reducir el dolor, evitar las molestias del paciente. Luego acá vemos, por ejemplo, lo que se llama el dorso del tenedor, ¿no? Ahí vemos cómo se ve como un dorso del tenedor. Vemos unas manitos lamentablemente con patología de una artritis reumatoidea, la deformidad de Madelung, la distrofia simpático-refleja. ¿Y qué cosa es eso? Primero, también es importante ver, acá tenemos una fractura de coles, que a veces es frecuente encontrar en el nivel de la muñeca, que es una fractura a nivel del epífisis distal del radio, donde va a haber un desplazamiento y un acortamiento radial y angulación dorsal, y va a haber una deformidad que es el dorso del tenedor. O sea, esta deformidad del dorso del tenedor puede ser característico de una fractura de coles, cuando a veces hay una caída sobre la palma de la mano. Entonces, en casi un tercio de los pacientes puede presentarse pues una sensación de hormigueo o adormecimiento.
de esta zona. ¿Por qué? Porque puede haber un compromiso del nervio mediano. La deformidad de Madelung es el conjunto de variantes anatómicas que puede tener mi muñeca que pueden llevar a una deformidad. Entonces ahí vemos que se diagnostica en la infancia. ¿Qué es la distrofia simpática refleja? Es un síndrome de dolor regional complejo. Es un síndrome caracterizado por dolor, hinchazón. Hay una disfunción vasomotora de la extremidad. ¿Cómo yo hago la palpación, las maniobras para ver a la hora de lo que es mi mano, ¿no es cierto?, mi muñeca? Yo tengo que palpar si hay tumefacciones, si hay calor, puntos dolorosos. Ahí vemos las movilidades, ¿no? Flexión, extensión, flexión, extensión, abducción, aducción. Las maniobras de Fallen y Fallen invertido como si estuviera rezando, y el signo de Tinel con el pulso. ¿Qué es el test de Fallen? Se examina el llamado signo de la mano flexionada, en la que el paciente va a tener las manos en flexión plantar aproximadamente 1 a 2 minutos. En esta posición, con el dorso de las manos en contacto, porque está así, ¿no?, los dos dorsos, se produce un aumento de la presión del túnel carpiano. Entonces la posición que adopta el dorso de la mano va a provocar parestesias en la zona de mi nervio mediano. Entonces, si existe un síndrome a nivel del túnel carpiano, al hacer esta prueba va a haber aumento de la sintomatología. Entonces acá tenemos también otro signo que es el de Tinel, que es el síndrome de surco del nervio cubital, donde ahí yo evalúo este nervio, ¿no? Mi mano, acá veo, ¿no? Ya hemos visto hombro, codo, muñeca, mano. Entonces ahí vemos alteraciones que pueden presentar nuestra muñeca. Ahí vemos una mano con artritis reumatoide, ahí vemos deformidad, ¿no es cierto? Un caso de un paciente con osteoartritis, o desplazamiento de mi hueso escafoides, o compresión de mi nervio cubital, o un dedo en gatillo, o vemos un felón o la paroniquia. La paroniquia, ¿qué viene a ser? Es una infección de los tejidos blandos que está alrededor de la uña. Puede ser porque de repente las personas se muerden mucho las uñas, o una manicure, de repente con poca asepsia, o pobre higiene. Entonces va a haber dolor, edema, eritema. Puede ser aguda o puede ser crónica. El felón va a ser una infección de mi tejido blando en el lado volar de la punta del dedo. Y vemos que incluso cuando se hace el tratamiento, cómo queda como una cavidad, ¿no? Porque se tiene que drenar ese felón y hay una pérdida significativa de los septos que conectan la dermis con el hueso, y puede resultar en esta, cómo se ha extraído todo eso. Obviamente requiere pues antibióticos y drenaje. La distrofia simpática, que es lo que ya hemos visto, que es la enfermedad de Sudeck, donde hay una perturbación de la transmisión del dolor en el sistema nervioso central, es decir, del cerebro y la médula espinal, lo que va a provocar, ¿qué cosa? Una reacción excesiva de mi sistema nervioso simpático y una parte del sistema nervioso involuntario. El dedo en gatillo, que lo vimos acá, ¿no es cierto? Ese dedo en gatillo que está aquí abajito, puede presentarse, también es conocido como una tenosinovitis estenosante. Es un paciente que puede tener el dedo en gatillo, afecta estructuras que tienen que ver con la flexión de los dedos de la mano, haciendo que los tendones de estos no puedan desplazarse con normalidad. Generalmente afecta a las mujeres, las personas puede ser también que tengan diabetes o artritis, o que tengan actividades que ejerzan tensión en las manos de manera repetitiva, ¿no? Puede haber, los síntomas incluyen rigidez, una sensación de estallido o chasquido y sensibilidad en el dedo de la mano que tiene esta afección, y la sintomatología puede empeorar, ¿dónde? En la mañana. Entonces ahí vemos las deformidades de los dedos. Por ejemplo, ahí vemos una deformidad en ojal, una deformidad en cuello de cisne, porque tiene como el cuello de la cisne, el pulgar en Z, los nódulos de Heberden, que son en las falanges distales, el nódulo de Puchar, y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos los dedos normales, el dedo en cuello de cisne, un dedo en ojal, o también llamado botoner, o el dedo en martillo. En una artritis reumatoidea podemos encontrar estas patologías también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la característica? Más allá que nos puedan preguntar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cuello de cisne, quiere decir que la articulación interfalángica proximal va a estar hiperextendida, ahí vemos hiperextendida, pero la interfalángica distal va a estar flexionada.
En cambio, en el dedo enojal o botoner va a estar la interfalángica proximal flexionada y la distal hiperextendida, o sea, es al revés. Ahí vemos cómo se diferencian los casos de artritis versus artrosis. Y las lesiones nerviosas, que es característico de muchas preguntas, hasta para preguntas del ENAM, ¿no? Si vemos una mano en garra, es lesión del nervio cubital o ulnar. Si vemos una mano péndula, ¿no?, caída, es lesión del radial. Y tenemos esta mano del predicador, es mi lesión del nervio mediano. O sea, predicador mediano, péndula radial, en mi mano en garra cubital. Entonces acá les he colocado igual también. Ahí vemos la mano en garra, nervio cubital, mano el predicador, mano caída. Entonces igual yo también tengo que evaluar, tengo que examinar, ¿no?, mis articulaciones metacarpofalángicas a nivel de la metacarpofalángica del pulgar, mi palpación dolorosa del pisiforme, mi palpación dolorosa del estiloides radial. O sea, yo voy palpando las articulaciones, la parte muscular. Ahí veo lo que son los rangos de movimiento y vemos los movimientos de la mano, ¿no? Oposición del pulgar, abducción, aducción. De ahí vemos, ¿no? Aducción junto a abducción, flexión del pulgar, extensión del pulgar, flexión, oposición del pulgar. Ahí vemos también los rangos de los movimientos. Entonces, esto es un poco también repaso y también se ha ido viendo los movimientos tanto del codo, de la muñeca y la mano. Entonces, ¿qué es lo que quiero un poco para ayudarles a quedar fijo? Vamos a dividir los grupos. Bueno, antes de eso vamos a ver la asistencia. ¿Ya estarán? ¿Cuántos están? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 20, 21. Para hacer el pasito. Sí, está bien fácil, ¿eh? No, bastante gente, ya faltan como 3 nomás, pero ¿ya? Y seguro que de repente no van a venir porque ya son las 8. ¿Ya? Y vamos a dividir después las partes, o sea, la intención es dividir estos casos clínicos y, como ya le dije, las arterias, el recorrido, para que quede claro. Y tratar de hacer un poco de semiología, o sea, necesito que, por favor, veamos las maniobras, cómo se evalúa. Yo hoy día les paso esta clase porque hasta esta clase viene el examen. No se olviden de ver también, de revisar sus guías. A veces viene alguna pregunta en sus guías y dicen, ay, pero eso no está en mi PPT de teoría. Sí, pero está en mi guía de práctica. Ya creo que faltan poquitos. Ya. Arce. Ahí está, justo. Barrios. Liñán. Montalvo. Ya creo que están todos. Peña. Rengifo. Rojas. Solís. Zulca. Torres. Ya está. Uno nomás, o sea que Se quedó atorado. se quedó en uno norte. No, 2. Adanaque tampoco está, ¿no? Sí. Ah, allá. Allá, dile que tiene que sustentar con su descanso médico porque si no, no está justificado. Y no se olviden que la sustentación es el mismo día. Si me lo presenta mañana, pasado, ya no. Ya. A ver, guarden su cosita, solo su lapicerito, por favor.